vamos a partir de ahí, vamos a seguir con la idea. Usted sabe que necesitamos ser parte de este glorioso reino. Entonces, según el Señor Jesús, Él dio una de las tantas semejanzas al reino y dijo que el reino era semejante, ¿sí? El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, ¿sí? Una semilla sembrada en un campo, ¿sí? La cual a la verdad dice es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, me parece que no es esa, ¿no? No es esa. La de los cielos es semejante al grano de mostaza, también es un grano de mostaza. A ver esa. A ver, ¿cómo era? A ver. Porque ahí lo que está hablando es de la fe. La fe también es semejante a una semilla. Todos son semillas. Yo quiero hablarle de semilla. No. Bueno, no importa, créamelo que créamelo. Semejante al reino. Acuérdese que la semilla de mostaza es semejante a la fe, ¿sí? Y semejante al reino. Entonces, las semillas, cuando la Biblia habla de semillas, las semillas son muy importantes. Quiero hablarles de semilla hoy. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas, echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Sí? Pero entonces vemos que el reino es semejante al árbol, ¿sí? Al árbol que dio aquella semillita, pero allí moraban las aves. Estuvimos mirando la característica de las aves. Y una de las características de las aves, mucho ruido, ¿no? Una de las características de las aves, ¿se acuerdan cuál era? Ayúdenme los que tienen depósito. Pero las aves dicen no siembran, no recogen en granero y no ciegan. Entonces miramos la diferencia de sembrar a no sembrar, de sembrar a no sembrar. Las aves son buenas, las aves dicen que Dios las ama y les da alimento, pero no siembran, ellas no siembran y por lo tanto no recogen, ¿sí? Entonces queremos ver la diferencia de lo que es el reino o ser parte del reino y lo que no es ser parte del reino. Porque el reino es semejante a lo que produjo aquella semilla sembrada, un árbol, ¿sí? Las otras vienen allí a morar abajo. Fíjense que nosotros tenemos por ahí contemplados cuando leemos en la Escritura quienes no entran en el reino, ¿sí? Los incrédulos, los maldicientes, los que se acuerdan de algún otro, los fornicarios. O sea, tenemos una lista, pero las aves tampoco entran en el reino. Entonces necesitamos ver las características como la vimos la semana pasada, las características, ¿sí? Pero hoy quiero, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusimos a la prédica, Nancy? Provistos y multiplicados, ¿sí? Quiero que miremos semilla, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser provistos y multiplicados, ¿sí? Si no tenemos semilla, no vamos a ser provistos ni multiplicados. Entonces yo quiero mostrarles por la Escritura que nosotros podamos ir allá a ver ese tipo de cosas porque en realidad necesitamos entrar en el reino. No tiene que ver con salvación, yo lo expliqué la semana pasada. Salvación no es lo mismo que entrar en el reino, ¿sí? Ser salvo lo cumplió el Señor Jesús en la cruz del Calvario, somos salvos. Entrar en el reino
o ser parte del gobierno que está instalando de Dios es otra cosa. Y todos tenemos la oportunidad de entrar en el reino, ¿sí? Entonces, pero para entrar en el reino no podemos ser como las aves, no siembran, no recogen en el grano. Vale. Entonces vamos a mirar algo que también leímos la semana pasada. Quiero salir de allí. Fíjese, Gálatas 6:7. ¿Cómo dice? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Todo lo que el hombre sembrare también segará. Pero hay dos cosas que dice antes de lo que sembremos y cosechemos. Dos cosas. Por un lado, que lo vimos también la semana pasada, que no fuéramos engañados. Nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Y nos burlamos de Dios como si pudiéramos burlarnos de Dios. Entonces quiero que miremos este tipo de cosas, porque cuando hablamos de semilla, para poder sembrar, semillas para poder sembrar, la Biblia muestra semillas en las Escrituras y es importante que las veamos. Hemos visto la semilla de mostaza allí, pero vamos a mirar un par de semillas más para que usted entienda que necesitamos tener siempre, ¿sí? Vamos a leer el verso 8 primero. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿Sabe que me he olvidado de un versículo? No lo tengo anotado acá, búsquemelo, maestra. Lo dice Pablo a Timoteo, no lo he anotado. Dice, el que da semilla al que siembra, pero no la que está en Corintios, sino otra. Porque allí también dice proveerá y multiplicar. Quiero que miremos esto. Necesitamos sembrar. El que no siembra no recoge. Pero no solo si no siembro, no recojo. Sí. No. Lo dice Pablo. 9. No, ese no. Otro por ahí. Si no siembro, no recojo. Pero aparte de eso, tengo que ver de que yo me estoy burlando de Dios y me estoy engañando a mí mismo. ¿Sí? Vamos a ponerle a la palabra engañar. Póngale a la palabra engañar allí. ¿Usted cree que necesitamos entenderla la palabra para no vivir a lo mejor burlándonos de Dios sin entender que nos estamos burlando? Dice propiamente hacer vagar, engañar, errar, extraviar, seducir, vagar, ¿sí? Pero propiamente hacer vagar. ¿Sabe que en otras versiones dice que andan vagando en su corazón? O sea, no tienen claro en su corazón. Cuando no tenemos claro en nuestro corazón lo que siembra, estamos siempre vagando y nunca llegamos a ningún lado. Nunca logramos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces yo quiero que miremos esto, porque Dios pretende muchas cosas con nuestras vidas. Primeramente, una semilla que quiero que miremos, Lucas 8:10. Usted sabe que la fe es una semilla. Para lograr reino es semilla. ¿Sí? Y eso tiene que crecer en nuestras vidas. Pero si no tengo semilla, no tendré para sembrar. Pero si no siembro, tampoco cosecharé nada. ¿Sí? Fíjese, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola, para que viendo vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. ¿Eso? Pero tenemos todo. Sí, acá está. El 11. Esta pues es la parábola. La semilla. ¿La semilla es? La semilla es la palabra de Dios.
Entonces yo necesito esa semilla. ¿Sabe cuánta gente desprecia la semilla? Hay gente que solamente busca a Dios por los favores que Dios puede darle a él, pero no busca la semilla. La palabra es una semilla. Yo quiero que vaya haciendo un acopio en esta mañana de semilla, porque necesito que usted entienda, que entendamos bien, porque si nosotros no sembramos, no segaremos. Pero nos estamos engañando y estamos burlando a Dios. ¿Sí? Y queremos tener un montón de cosas y decimos, yo tengo a Dios y Dios va a hacer esto y Dios va a hacer aquello. Pero si no tenés semilla, ¿dónde están las promesas de Dios? Fíjese, nos vamos a ir al final para que usted tenga en claro una cosa. Búsqueme 2 de Pedro 3. Necesito que usted entienda semilla, porque si no entendemos semilla, no podemos decir Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, porque si no tengo semilla no podré hacer nada. Fíjese, Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo, pero dice así, fíjese, amado, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? ¿Qué habrán en los postreros días? Mire, hay gente burladora que dice, ja, mira estos locos lo que creen, mira, ja, esto es lo que esperan, pero a veces nos burlamos de Dios sin querer. Si yo no estoy sembrando, yo me estoy burlando de Dios y ni siquiera me entero que me estoy burlando de Dios. ¿Entiende? Vendrán burladores, entonces yo tengo que reconocer si yo no soy uno de esos burladores. La Biblia dice que el pueblo en la antigüedad comía y después se levantaba y se burlaba. ¿Cierto, maestro? Lo vimos, deshonraban lo que habían comido. La palabra, lo que Dios les daba, lo deshonraban. Necesitamos entenderlo esto porque nos transformamos en burladores, pero también nos engañamos a nosotros. No venimos a engañarnos, o queremos perder el día, o queremos perder el tiempo de haberlo conocido. No. ¿Es poderoso el Señor para hacer todo lo que ha dicho? Todo lo que Él ha dicho se tiene que cumplir, se tiene que dar, se tiene que hacer. Tenemos que ser provistos y tenemos que ser multiplicados. Fíjese, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? Ellos dicen, si todo está igual, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Dios no ha hecho nada. Fíjese, estos ignoran ¿qué? Voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos ¿por qué? Por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos ignoran que las cosas se hacen ¿con qué? Con la palabra. ¿Cómo voy a hacer cosas yo sin la palabra? O mejor dicho, ¿cómo puede hacer Dios cosas en mi vida sin la palabra, si yo no tengo semilla? No puede hacer nada. Ahora, estos ignoran voluntariamente. Usted sabe que hay gente que ignora involuntariamente porque no la conoce. Pero cuando la conocemos ya somos voluntarios. Voluntarios en no usarla, en no creerla. La semilla tiene que venir con grandes dosis de fe. ¿Sí? Me va a seguir en lo que queremos lograr. Vamos a ver otro tipo de semilla. Marcos 13:38. Espero no haberme equivocado en los versos. Necesitamos la palabra. Si yo no tengo palabra, no tengo semilla. Por eso la idea de que cada vez que nos reunimos haya abundante sementera acá, mucha palabra para distribuir, pero usted lo que después tiene que hacer, ya lo vamos a mirar, ¿qué se hace con la semilla? Se siembra. Si no sembramos la semilla, no vamos a cosechar nada. ¿Sí? Vamos a ver. 38 dije.
Ese, entonces Mateo. Ve, yo sabía, a mí me parecía que esto, que este acopio de semilla. Vamos a mirar a los hijos del reino. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. ¿Sí? O sea que hay otro tipo de semilla también. Y nosotros tenemos que echarle mano a la mejor semilla. ¿Sí? Necesitamos distinguir la semilla. Búsqueme el de Oseas, José. Necesitamos distinguir la mejor semilla. ¿Sabe que nosotros podríamos salir y sembrar y decir, mira toda la gente que aceptó al Señor Jesús? Pero lo que necesitamos nosotros son hijos del ¿qué? Del reino. O un montón de avecillas que no siembran ni recogen. No. Que podemos ir a recoger los huevos de avecilla y transformarlos, porque esa es la idea de Dios, transformarnos. En algún momento nadie hizo acopio de semilla, nadie entendía nada, eso es transformación de lo que Dios quiere hacer. Él hace todas las cosas nuevas y todo lo que ha creado lo creó con la palabra. ¿Cree que cambiará el sistema? Todo lo que Dios cree o vaya a crear, lo va a crear con la palabra. Si yo no tengo semilla, no crearé nada. Si yo no tengo semilla para crear un hijo del reino, crearé cualquier cosa. Los hijos del reino también son una semilla. Fíjese cómo le dice en el pueblo antiguo el Señor, Dios a su pueblo. Dice, contra Jehová, ¿qué? Prevaricaron. ¿Sí? La palabra prevaricar, para que no estemos buscando tanto, la palabra prevaricar, yo la había notado, o creo. Ser desleal, desobedecer, defraudar, decepcionar, despreciar, porque han engendrado hijos ¿qué? Extraños. ¿Queremos decepcionarlo a Dios? No. ¿Queremos defraudarlo? No queremos defraudarlo. Necesitamos llegar como Cristo. De Él se dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, porque lo que Él hace y lo que Él va a engendrar no es un fraude. Necesitamos lograr lo que es ser hijo del reino, entenderlo, porque lo que tenemos que predicar ahora es el evangelio del reino. Entonces necesitamos sembrar hijos del reino. No tienen la misma calidad de los otros hijos. Tienen una calidad especial. Por eso necesitamos recuperar la idea de que seamos hijos del reino para después sembrar la misma semilla. ¿Sí? Vamos a mirar entonces primero a los Corintios. Para que la semilla produzca, lo dice la palabra, si la semilla no cae a tierra y muere, no lleva fruto, queda sola, no lleva fruto. Entonces, ¿de qué me sirve que a mí me larguen una semilla o que yo diga, yo soy hijo del reino? O que me hayan dado una semilla, una palabra de Dios. ¿De qué me sirve si yo no la siembro? ¿Sí? Porque si la palabra no muere, no va a dar fruto. Ahora, ¿qué es la idea de que algo muera? Fíjese, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, cada cuerpo tendrá su propia manifestación. ¿Sí? Las cosas se somatizan en el cuerpo. ¿Vio un cuerpo somatizado? Bueno, la palabra cuerpo es la palabra soma. O sea, algo que se manifiesta. ¿Me entiende? Cuando recién mirábamos a Pedro de la venida del Señor Jesucristo, en la Escritura no es la única venida que se ve. Hay un advenimiento donde el Señor viene, donde todos ojos lo verán. Pero hay una venida secreta donde la idea es de que nosotros nos manifestemos. Tiene que haber una somatización de nosotros, de producir que se vea lo que Dios ha dicho que son. Se tiene que dar, se tiene que ver. Es más, dice que toda la creación está esperando
la manifestación de los hijos de Dios, de los hijos del Rey. Se está esperando la manifestación, o sea, que se somatice lo que se dice de ellos. ¿Sí? Se tiene que somatizar, se tiene que ver. Cada grano de lo que se es, se tiene que ver. De qué semilla es, se tiene que ver. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea del grano que sea. No importa la semilla de qué es lo que es, se tiene que sembrar desnudo. Yo le decía la semana pasada que veo esta desnudez como algo revelado. Fíjese, nosotros hemos leído muchas cosas ahí y uno puede decir, oh, ahora lo veo, ¿sí? Eso es revelación. Pero hasta que no suba a mi corazón, no es revelación. La Biblia dice todo lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre es lo que Dios tiene preparado. Yo me puedo encargar acá y es todo lo que yo puedo hacer. Es mostrarle cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, pero de que suba a su corazón es un trato de Dios con usted, de usted con Dios, para no ser engañados, porque nos engañamos en nuestro corazón, nos desviamos o erramos en nuestro corazón. Y a lo mejor vemos y a lo mejor escuchamos y lo entendemos y decimos, oh, qué tremendo. Pero no sube a nuestro corazón, por ende no lo hacemos manifiesto. Por eso Pablo dice, no os engañéis. Que si no siembran, o sea, si no desnudan el grano, no hay qué. Si el grano no se desnuda y cae a tierra, para que brote lo que tenga que brotar, no sirve de nada. Yo puedo tener la palabra de revelación más grande y puedo decir que soy hijo del reino, que si no se me reveló a mí, todavía tengo el grano vestido. ¿Me entienden? Espero que me entiendan. Porque necesitamos ver la manifestación de lo que sale. Hasta que no sale lo que Dios ha dicho, no podemos ver qué fue lo que sembramos. Se tiene que ver si lo que sembré era un hijo de reino, se tiene que ver si lo que sembré era la palabra de Dios. Se tiene que ver lo que hemos dicho que se tiene que ver, porque Dios tiene cosas para nosotros. Fíjese otra semilla que hay. Ahora sí, 2 Corintios 9:10. Tenemos que lograr ver somatizado o manifestado de qué se trataba la semilla que yo portaba o lo que sembraron en mi vida. Se tiene que manifestar. Dios no miente, algo está pasando. Dios no es mentiroso en lo que ha dicho. No puede pasar mucho tiempo en que se manifieste. ¿Sabe que una de las cosas que estuve leyendo de la semilla de mostaza dice que es increíble? ¿Sí? Es increíble con la rapidez que crece. Asombra, dice. Asombra. Después vamos a buscar sobre la semilla de mostaza. Pero una de las cosas que dice, asombra con la velocidad con la que produce y se manifiesta y sale. Entonces no podemos demorar. Algunas cosas no pueden demorar tanto. ¿Me entiende? Porque por algo dijo semilla de mostaza, nuestra fe y el reino. Como una semilla de mostaza, que no se demore. Fíjese, el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla? Dios. Quiero que nos quedemos con la semilla, deje el pan de lado. El que da semilla al que siembra, proveerá y multiplicará. Subráyelo porque ese era el tema. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea que vamos a tener mucha semilla. Y multiplicada semilla. Y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce
por medio de nosotros acciones de gracia. ¿Sabe que esta liberalidad, sabe de qué está hablando el apóstol aquí, no? Póngale a la palabra liberalidad. Lea después el contexto en casa de esta semilla, pero esta semilla no es la palabra de Dios, no son los hijos del reino. ¿Qué semilla es esta? Póngale a la palabra liberalidad. A ver cómo dice. De un solo aspecto, sinceridad, sin buscar solo lo de uno, generosidad, donativo copioso, sincero, fidelidad, generosidad, liberalidad, sencillez. Lo que habla en el contexto, la semilla que ellos estaban dando era financiera. ¿Sí? Son recursos, finanzas. ¿Sí? Un donativo copioso. Ahora fíjese. Dice el que da semilla, el que siembra. O sea, ellos sembraron y vamos a leer un poquito más atrás para que podamos ver. Un versículo anterior, a ver. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, pero no solo su justicia permanece, sino que Dios multiplica y provee. Multiplica y provee. Un verso anterior. Le está dando... Estaba trayendo a la iglesia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si quiere prosperarlos Dios. Otro verso más. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a un dador alegre. Está hablando del dar en finanzas. Donde habla de darlo con esa liberalidad, que es con sencillez de corazón, no con, uy, tengo que dar, ¿sí? Sino teniendo en cuenta lo que Dios ha dicho de los que dan. Pero qué importante es tener en cuenta lo que Dios ha dicho de los que dan, porque si no damos mal, lo que damos mal. Entonces después nos preguntamos, ¿por qué no tengo semilla? Vaya al versículo que le di. No tengo semilla porque no se me multiplicó. Porque no me proveyó y no me multiplicó. Tiene que ser con el grano desnudo. Diga conmigo revelación. Es importante que se nos revele. Pero es importante que no solamente que se me revele, diga ahora lo leo, ahora lo escuché. Se me revele en mi corazón. Necesitamos revelación en nuestro corazón. Si no, nos estamos engañando. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero no solo eso, estamos frenando lo que Dios ha dicho. Dios no miente. Dios no miente. Algo está pasando. Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera. Dice el que da semilla al que siembra. Ahora fíjese, ¿de dónde habrá sacado este versículo Pablo? Porque este es un versículo del Antiguo Testamento. Lo transcribe Pablo acá, pero está sacado de Isaías 55:10. Vamos a leer este Isaías. Fíjese de dónde lo sacó Pablo. El que da semilla al que siembra, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Fíjese cómo dice Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién es el que da la semilla? Vuélvalo a leer, ponga ahí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla. ¿Quién da semilla? La lluvia. ¿Quién da la semilla? Porque es la palabra de Dios. Es Dios, pero es su palabra.
O sea, Él no anda distribuyendo semilla, si no es a través de la enseñanza. Usted sabe que la lluvia es la enseñanza, según Deuteronomio 32:2. ¿Caerá como la lluvia? Mi enseñanza no tiene otra forma de dar semilla. Pero vuelvo a mostrarle, tiene que ser que después que recibimos el grano esté desnudo para sembrarlo. Porque si no es por revelación, no vamos a cosechar nada. Pero tampoco voy a multiplicar mi sementera. ¿Sí? Dios, ¿para qué me va a dar más? ¿Para qué me va a dar más? Si yo ni siquiera, en otros términos, algunos dicen si no pueden ni digerirla la palabra. Pero ahora lo estamos mirando como una semilla que tiene que ser sembrada desnuda. Desnuda, una palabra revelada, donde yo pueda ir a sembrar lo que Dios me ha dicho para cosechar lo que Dios me ha dicho. ¿Sí? Fíjese cómo dirían en el verso 11, ya lo leímos, ¿no? Así será mi palabra, que sale de ¿dónde? Sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿De dónde sale? ¿De la boca de quién? Ese es un problema en nuestras vidas. Ese es un gravísimo problema en nuestras vidas, porque así como usted piensa que sale de mi boca, yo también puedo pensar que lo que se me habla a mí sale de la boca de un fulano. Tengo que entender y creer que salió de la boca de quién, para que funcione. ¿Cuándo vuelve vacía entonces? ¿Cuándo vuelve vacía? Cuando no creí que salía de la boca de Dios. Aun cuando lo estamos leyendo, porque fue escrito inspirado por el Espíritu Santo, pero sale de la boca de un ser humano y yo no creo que salga de la boca de Dios. Pero si yo entendiera y viera y creyera que sale de la boca de Dios, no volvería a mí vacía. Haría todo lo que Dios quiere que haga, sería prosperada, sería multiplicada y haría todo lo que ha dicho que hará. Efesios 4:21. Fíjese cómo Pablo le habla a la iglesia de Éfeso. Les dice así. Un poquito más, uno más. Los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, si no son sensibles a la palabra, no son sensibles al espíritu, no son sensibles. Después de que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis, ¿a quién le hemos oído? A Cristo. Y haber sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y uno puede decir, bueno, a mí Cristo, a mí nunca me enseñó nada. Y a mí Cristo nunca me hizo oír nada, porque en realidad nosotros no hemos estado con Cristo. Ni los de Efesios estuvieron con Cristo. El que estuvo con Cristo, ni Pablo. ¿Me entiende? Que hay algo que nos falta a nosotros para que se produzca lo que tiene que producirse. No creemos que sale de la boca de Dios, y menos de mi boca con lo chillona que soy. ¿Quién puede decir Dios va a tener esa voz? Madre mía. A Balán le pasó con la mula, ojo. Tenemos que creerlo. Ahí se ve si son hijos del reino o no, porque por eso decíamos que el reino era como un arbolito, ¿vio? Y ese arbolito, dijimos, eran raíces, eran troncos, eran ramas, y todos son hombres. Hombres que se han creído unos a otros, por eso pueden hacer un reino, tener el mismo espíritu, el mismo sentir, y por eso pueden dar fruto, por eso pueden pertenecer al reino.
Pero cuando nos cuesta creer, es que ya no tenemos la primera semilla, la palabra, que es la hacedora. Dios sigue haciendo las cosas con su palabra. No tiene otra manera, hermano. No crea que va a venir un milagro sobre su vida para hacer cosas en su vida. Transformación de vida no se hace si no es por la palabra. Pero tengo que creerla. No es cuestión de abrir el Salmo 91 y que Dios me ayude. Se me tiene que revelar y en mi corazón. Ya no basta solamente con que alguien me las muestre, alguien me las haga escuchar. Vamos a seguir. Hará todo lo que tenga que hacer, decía el Salmo. ¿Quién era la que hacía? ¿La qué? La lluvia y la nieve. ¿Quiere que lo recordemos? Póngalo de nuevo. La lluvia y la nieve. Hará todo, multiplicará la semilla. ¿Sí? Entonces tenemos que ver de qué es Dios. Sí es Dios, pero lo hace a través de la enseñanza. Las reuniones de fe y de milagros son gloriosas, pero no hará cosas dentro de su vida. Puede hacer cosas por fuerita, pero dentro de su vida no va a hacer nada. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla. La lluvia y la nieve. Vamos a mirar un poquito de la nieve porque usted sabe que la semilla, la lluvia ¿qué era? La enseñanza. Y la nieve, Salmo 148, 8. Poderosa la enseñanza. Vamos a tener que ir allá. ¿Quiénes somos enseñadores acá? Tenemos que llevar la palabra del reino ahora. Tenemos que levantar hijos del reino y tenemos que llevar una palabra más poderosa, más fuerte. Tenemos que creer que Dios ha hecho más. No podemos decir, desde que lo conozco a Dios yo no veo que haya hecho mucho. Los veo a todos iguales, los evangélicos siempre igual. ¿Cuándo vamos a mostrar? El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ¿qué? Ejecuta. Fíjese que con qué poder tiene que comenzar a venir para que ahora que directamente no sea un consejito. Te aconsejo, hijo Timoteo, no, te ejecuto, Timoteo. Este mandamiento te da. La palabra usted sabe que puede venir de distintas maneras. Puede venir suavecita, así como un consejo, como una prevención, como ¿qué más? Advertencia, ¿sí? Cuidado. Pero ahora tenemos que venir con nieve. ¿Sí? También están todas estas otras formas que ya las vamos también a tomar en algún momento. Pero según acá Isaías, la nieve. Ejecutar. Ejecuta la palabra. Sabe que el Señor no vino a morir en vano. Entonces nos da un tiempo para que nosotros reflexionemos y tomemos decisiones, pero si no vamos a tomar decisiones, nos empuja y nos ejecuta. A ejecutar la palabra, sí y amén. ¿Sí? Necesitamos venir con una palabra de ese tipo. La palabra tiene que venir a prosperar, a ser efectiva, ¿sí? a ser exitosa en nosotros, para que no nos demoremos. Tenemos un Dios poderoso y la palabra es poderosa y lo que Él ha dicho es poderoso. Tenemos que ir a por ese éxito. ¿Sí? Acuérdense que hemos visto de que es palabra, que son los hijos del reino, pero también son finanzas. ¿Qué es lo que más le interesa a usted? Es lo que más le interesa al ser humano, ser multiplicado financieramente, y a quién no le gusta. Pero no se quede a somatizar solamente eso, porque cada semilla tiene su cuerpo. Pero se imagina yo prosperado financieramente solamente y las otras partes que Dios quería transformar en mi vida. Él quiere todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. Pero necesitamos lograr que esto se dé.
Mensajero, a ver cómo dice el Proverbio 25:3. Como la lluvia y como la nieve. Con enseñanza y con una enseñanza ejecutadora, no que nos haga hacer directamente. Dice, como frío de nieve en el tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Fíjese la comparación que hace con el mensajero fiel y en el tiempo de la... Para que haya una buena cosecha, si lo que le interesa a Dios es darnos siembra para que tengamos cosecha en todo lo que hemos dicho. Buena cosecha, ¿sí? Semejante a la nieve es el mensajero también. Viene justo en el tiempo de la siega para que realmente se logre lo que Dios ha dicho, ¿sí? Pues el alma de su Señor da refrigerio. Y el verso que sigue, ¿qué dice? Como nubes y viento sin, así es el hombre que se jacta de falsa, mamá, como una nube sin, jactándose de liberalidad. ¿Se acuerdan lo que era una nube sin agua, no? Lo dice Judas que hay en vuestros ágapes, ¿sí? Ahora fíjese, jactándose de una falsa liberalidad. ¿Cómo puedo yo decir, Dios me ha dicho, usted va a ser muy prosperada el año que viene si no le enseño? Escúcheme, sin enseñanza no hay palabra. Sin lluvia no hay palabra. No puedo multiplicar, no puedo prosperar. No crea en las cosas de ese tipo porque no resultan. Y si resultan, no son las que Dios quería que fueran manifestadas. Necesitamos que sea sembrada la semilla, que se nos revele la palabra primero, una palabra enseñada para que yo sepa el porqué. ¿Sabe que es importantísimo que sepamos el porqué de todas las cosas? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué hago lo que hago? Todo lo tengo que saber. A lo mejor me cueste porque soy pequeño, porque recién entro a la iglesia, pero no puede ser que yo tenga 30 años y esté esperando un milagro sobrenatural de Dios sin entender las promesas. Las promesas tienen mucho más cosas que lo que nosotros creemos y esperamos. Más, no se nos revela. No se nos revela. Y a veces creemos que viene de la boca de Dios cuando alguien me dice, Dios me ha dicho que va a hacer tal cosa con vos y de repente yo no he sido ni siquiera enseñado para eso. Son nubes sin agua. Si no hay lluvia, no hay enseñanza. Y allí habrá una falsa liberalidad. Según Judas, un ejecutor, dice en el capítulo 1, en el verso 12, no es el único capítulo que tiene, y en el verso 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Y necesitamos presentar una iglesia así? Manchas. Dentro de todas las manchas, vamos a mirarlas rápido. Fíjese, nubes sin, llevadas de acá para allá por todos los vientos de doctrina. O sea, ni siquiera tienen en claro lo que dicen. De hecho, no dicen nada porque enseñanza no tienen, pero son una mancha en el ágape. Verso 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos también se burlan de Dios. Malvados deseos. ¿Por qué? Porque el deseo no viene cargado con semilla. No hay palabra, no ha sido enseñado. ¿Cómo va a ser prosperado alguien que no entendió? A veces Dios por misericordia, pero como a las aves. Les da de comer, no les hace falta nada, pero como a las aves. Y me pierdo el reino, vino a morir el Señor solamente para que yo tuviera el pan de cada día.
o para que entrara en el reino. Se termina siendo malvado, hermano, si no enseñamos, si no tenemos lluvia. Por eso necesitamos tener la maravillosa semilla de la palabra. Necesitamos hacer acopio. Él nos dará, Él nos proveerá. No se preocupe porque Él es proveedor. Él es proveedor. Al que siembra, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es ir sembrando palabras. Si yo siembro, Él me va a proveer. De todo lo que yo siembre, Él me va a proveer y me va a multiplicar. ¿Sí? Tengo que sembrarla, pero desnuda. Que se le revele, primeramente se le tiene que revelar a usted. Si no se nos revela, no vamos a sembrar ninguna de las semillas, ninguna. Tiene que ser el grano revelado, el grano desnudo. Si no, usted tiene una bolsita con muchas semillas, pero sin revelar. Es importantísimo que no sigamos juntando en una bolsita, porque Dios tiene graneros para nosotros. Graneros, ¿sí? Y si la bolsita está rota, a veces vamos perdiendo semillitas. Las semillas son para sembrar, ¿sí? ¿Me va entendiendo? Falsa liberalidad, ¿sí? Fíjese, vamos a volver a Gálatas. De donde salimos, Gálatas 6:7 decía, el 7. Dice el 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Vayamos al 6, que ahora me interesa que usted sepa de quién hablaba el Señor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye. Porque ¿quién entrega? Vayamos a recordar solamente, hagamos acopio de palabras. ¿Quién era el que daba semillas según Isaías? La lluvia. ¿Ve que no me hacen acopio? Tienen la bolsa rota. ¿Quién da la semilla? La lluvia y la nieve. Ellas son de parte de Dios, dan la semilla. De parte de Dios dan la semilla. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis en vuestro corazón, ni Dios puede ser burlado. ¿Le sería fácil a Pablo hablar esto? Pues a mí menos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que trae la lluvia y al que trae la nieve. Por eso yo voy a tener que ir a por la nieve, hermano, porque usted no ejecuta. Pero yo estoy obligada a hacerlo. Se me llamó para eso. Y esto de toda cosa buena tiene que ver con todo lo que queremos que usted siembre. Porque no nos juntamos a perder el tiempo. Porque no estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando a yo ocupo el día domingo un rato para ir a la iglesia y cumplo con Dios. Dios no puede ser burlado. No estamos jugando a nada, ejecutemos la palabra de Dios. Dios tiene mucho para hacer y en nuestras vidas. Y esto de que no es que usted me traiga regalos, sino de que usted aprenda a sembrar la palabra y a traer los frutos de lo que ha logrado. De toda cosa buena, palabras sembradas, hijos del reino recuperados. Y también finanzas.
porque todo lo que hacemos se necesita finanzas. Gracias al Padre vamos a ir también a Camerún ahora a finales de noviembre, de enero. Es que yo tengo los tiempos así, mis tiempos no son vuestros tiempos. Yo estoy en el año 19 de nuevo. Estoy adelantada. Necesitamos, el reino no es para Fuengirola, el reino es en el mundo. Y yo sí lo entendí. Y yo sí quiero hacerlo. ¿Sí? Y lo haré con los recursos vuestros o con los recursos que Dios proveerá, porque al que siembra el Señor le provee. Yo sé que si no es con usted me va a proveer desde otro lugar, pero yo tengo la obligación de enseñarle. La obligación es fácil, más duro, durísimo. El apóstol Pablo dice, me he hecho enemigos de ustedes por decirles la verdad. A veces hay cosas que no caen bien, pero hay que decirlas. De hecho, el Señor Jesús, por lo que dijo, fue llevado a la cruz. ¿Sí? Por decir la verdad. Pero necesitamos lograr llegar a toda la verdad. Porque si no nos estamos engañando y estamos burlando. Y burlar a Dios no se juega. Si vamos a volver a Job, vamos a leer a Job que leímos la semana pasada. Job 35, verso 7. Mirábamos la calidad de aves que no siembran, no recogen. Y Dios le daba igual, ¿sí? Dios las alimentaba, dice la palabra, por eso mirábamos la diferencia de estar en el reino, ¿no? Y acá dice, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿Qué recibirá de tu mano? ¿Sí? Cuando somos justos, ¿sí? Justificados, porque no hay justo ni a uno, somos justificados solamente por la fe en Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Su sacrificio no es en vano. Él nos ha justificado, somos justos por la sangre del Señor Jesús. Pero como justo decíamos la semana pasada, no somos capaces de darle nada. Mayormente decimos, Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Yo no tengo ni que estudiar porque la palabra, como es que se dice mayormente, ya está escrito, la letra mata. No, la letra mata. Pero dice, el Espíritu vivifica y el Espíritu de la palabra vivifica. El Espíritu de la palabra vivifica. No es que tengo que ir a la letra, con la letra solo también, si no desnudo el grano, no pasa nada. El Espíritu de la palabra es el que me va a vivificar. Y necesitamos ir a por ello. Necesitamos ser vivificados. Si fuere justo, ¿qué le darás a Él? Sabe que con justo no logramos nada. La Biblia dice que Él nos quiere llevar a la congregación de los primogénitos. ¿Cómo son esos? Justos hechos perfectos. Ahí necesitamos llegar, a ser justos y perfectos. Pero como justos no logramos nada, como justos nos quedamos ahí, no le damos nada e incluso nos justificamos. No, si ya no necesito hacer nada, ya Dios lo hizo todo. ¿Dónde estaba? Estamos en Job. Job 35:7. Vamos a verlo al 8, a ver cómo dice. No, Job. Si fueres justo, ¿qué le darás a él o qué recibirá de tu mano? Y el 8 dice, al hombre como tú dañará tu impiedad y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Mire, lo vamos a mirar. Ponga la Dios habla hoy, que es más nueva. La Dios habla hoy, diría en el 8. Es a los hombres como tú a quienes afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones.
A ver, la Huneman, que es vieja, o una de las CJ, la CJ también es antigua. Para un varón semejante a ti, la impiedad tuya, y para hijo de hombre, la justicia tuya. No aclaran nada. A ver, la CJ, que es vieja también. A un hombre igual que tú afecta tu maldad, a un hijo de hombre tu justicia. ¿Sí? O sea, él no queda beneficiado, es justo, pero no le da a él nada, no le da a Dios nada. A un hombre igual que tú afecta, te estás engañando. No os engañéis, te afecta. Pero no solo te afecta a ti, afecta a otros. Tu justicia afecta a otros. Te crees justo, pero tu justicia afecta a otros. El Señor nos ha justificado no solo para que nosotros seamos justificados, sino para que también nos sembremos en otros. La semilla tiene que ser desparramada. Si yo me quedo como justo solamente, como dijo Pablo, se están engañando. A Dios lo están burlando, pero no son de beneficio a nadie. A un hijo de hombre tu justicia no le sirve. Necesitamos ser hechos perfectos. ¿Cómo necesitamos ser hechos? Perfectos. ¿Se acuerda que allá abajo, no sé qué versículo era, decía, nadie se pregunta dónde está mi hacedor? Acá hay. Mas nadie dice, ¿dónde está Dios, que hace resonar los cantares? ¿Dónde está mi hacedor? El que me hace cómo. ¿Cómo me tiene que hacer? Perfecto. ¿Dónde está mi hacedor? Hay alguien, dice Job, hay alguien que se pregunte, ¿dónde está mi hacedor? ¿Con qué hace las cosas el Señor? Con su palabra. Los cielos y la tierra se hicieron con su palabra y todo lo que Él haga lo hará con su palabra. Con el espíritu de su palabra. Una palabra que tiene que ser creída. Una palabra que tiene que ser enterrada desnuda, revelada, para que produzca lo que tiene que producir. ¿Quién fue esa primera semilla en la tierra? Desnudo y sembrado. El Señor Jesús. Usted sabe que el Señor Jesús antes se le había revelado a Pedro, ¿se acuerda? Que Él le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre. Ahí es maravilloso que se nos revele las cosas. Pero fíjese, a los otros se les reveló ahí. Cuando Él estaba sembrado, dijeron, este verdaderamente es ¿quién? Este verdaderamente es Hijo de Dios. Cuando el grano estaba sembrado, se reveló. Si no nos sembramos, no vamos a ser revelados. Necesitamos ser revelados también nosotros. La creación toda está esperando la manifestación, la somatización, que se haga el cuerpo, que se vea en cuerpo que somos. Usted sabe que usted por dentro lo es, nadie lo puede discutir, se tiene que ver, se tiene que manifestar. Usted semilla tiene de sobra, hay que sembrarla, se tiene que manifestar. Dios va a proveer y va a multiplicar en todo, en todas las cosas. Dios no miente. ¿Sí? Él fue el primer grano. ¿Se acuerda como dice? No lo he anotado acá. Pero hablando de muerte, el apóstol Pablo dice primero a los Corintios, capítulo 15, verso 23 creo que es. A ver. Él fue la primicia, dice, ¿sí? Un poquito más atrás para verlo a él, ¿sí? Cuando entró la muerte por un hombre, también por un hombre la resurrección
¿Sí? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y no solo vivificados en la resurrección del cuerpo, necesitamos somatizarlo antes, las cosas. ¿Sí? Necesitamos que se vea una resurrección de cosas. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Sí? Necesitamos ordenar esto, porque hay un orden. Primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Pero fíjese, después de Cristo deberían venir ¿quiénes? Las primicias, los primogénitos. Esos son los primeros hijos, los primeros en darse, los primeros en sembrarse, los primeros en entregarse. Se dan en tiempo, se dan en vida, se dan. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo, pero en su venida. Los que son justos, pero no le dieron nunca nada. Los que nunca se preguntaron, ¿dónde está mi hacedor? Solamente se burlaron, ¿dónde está su advenimiento? ¿Dónde? Si todas las cosas están iguales. ¿Cómo no van a estar iguales? ¿Cómo no van a estar iguales si no hacen acopio de semilla? ¿Cómo van a estar iguales si el que tiene acopio de semilla no la siembra? Más bien que todas las cosas estarán iguales. Porque Dios no miente. Las cosas se hacen con la palabra. Estos ignoran voluntariamente que todas las cosas fueron hechas por la palabra. No hay otra forma de hacerlas. ¿Me entiende? Va. Él es la primicia. Y nosotros tenemos que también ser primicia de todas las cosas. ¿Sabe qué? Nosotros, ponga Éxodo 34, 22. Nosotros festejamos todos los años la fiesta de las primicias, de los primogénitos, de los justos hechos perfectos. La Biblia dice la congregación, después lo vamos a leer para los que no conocen muy bien. Dice, también celebrarás las fiestas de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha. Hay que festejarlo esto, hay que celebrarlo, hay que celebrar cosecha, ya sea de trigo, que es la palabra, y de toda semilla que desnuda se siembre para que dé según su cuerpo. ¿Cuándo se festejaba? ¿A dónde? A la salida del año. A la salida del año hebreo. ¿Cuándo empieza el año hebreo? Marzo. ¿Cuál es la salida? Febrero es la salida del año hebreo. Nosotros celebramos también las fiestas tan solo como una fiesta solemne en la que se celebran todas las cosas, pero usted sabe que nuestra comunión con el Señor es permanente. Eso es permanente, esto debería ser diario, pero nosotros celebramos la fiesta de las primicias justamente en febrero. Por eso para esta fecha siempre recordamos este tipo de cosas y esta siembra. ¿Qué les quería mostrar? Que nosotros celebramos eso para en el año hebreo, pero nuestro año termina en este mes, ¿sí? En nuestro calendario el año termina en este mes y si bien celebramos la fiesta de las primicias en febrero, entendiendo de que hay cosechas que vienen bien para poder invertir en las cosas que necesitamos para poder llegar a más gente, poder sembrarnos en otros, necesitamos comenzar a manifestar la cosecha de la palabra, la cosecha de que somos hijos de Dios, se tiene que empezar a manifestar. ¿Sí? No se relaje, no se dé tanto tiempo. Creo que nos
nos damos tiempo. Siempre estamos diciendo, no es el tiempo, no es mi tiempo, siempre estoy dejándolo para después. Se nos va la vida, hermano. Se nos va la vida dejando para después. Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que redimirlo al tiempo. No lo redimimos, perdemos tiempo. No perdemos las promesas, pero perdemos el tiempo. Cuando podríamos estar superabundados en todo, estamos escaseando en todo. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo donde deberíamos realmente plantearnos. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Yo les digo, ya está, las cosas ya están dadas. Dios no va a volver a escribir otro libro, Jesús ya murió y el libro está escrito, las promesas están ahí, solamente hay que desnudar y sembrar. Usted tiene semilla, no le falta semilla. Y el que no tiene, comience a sembrar para que Dios le dé más. Sabe que nosotros deberíamos estar superabundando en todas las cosas. No nos debería faltar nada, ni una cosa. Sabe que cuando nosotros sembramos, por ejemplo, en este tipo de cosas, la Biblia dice allí es donde dice que nosotros seríamos prosperados, ¿sí? Vuélvalo a poner, era de 2 Corintios 9, ¿no? Dice, proveerá y abundará en vuestra sementera, o sea, no nos va a faltar. Y siempre terminamos el año contando las monedas, y con eso sabe que le hacemos a Dios mentiroso. Pero yo creo que más que mentiroso, lo que hacemos con Dios, según Pablo, nos estamos burlando, no entendemos, ¿sí? ¿Cómo era el verso? No, 2:9, pero era el 10. Quiero que a usted se le pueda revelar, quiero que a usted desnude el grano. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. Yo quiero que aprenda a sembrar. Tiene que morir el grano. El Señor Jesús lo dijo de varias maneras. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, piérdala, siémbrela. Siémbrela, Él no miente, Él no vino por gusto, si Él vino es porque estaba convencido de que podía hacer algo en nosotros. Ahora la convicción tiene que venir a nosotros. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento, que podamos orar. Tenemos que ser ejecutores de la palabra. La palabra tiene que venir a hacer lo que ha dicho que iba a hacer. Tenemos que somatizarla. La semilla tiene que brotar y dar el fruto. Cada semilla su propio cuerpo. Tiene que verse. Dios no miente. Si hay algo que está fallando, somos nosotros, Él no. La palabra no falla. Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tus proyectos en nosotros, por todo lo que querías hacer en nosotros y luego a través de nosotros. Hemos conocido a tu Hijo, lo que ha hecho Él para justificarnos y perdonar nuestros errores. Gracias por sentirnos justos. Pero dice tu palabra, no os habéis acercado a cualquier lugar. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos.
de los primeros, de los primicias, de los justos hechos. Justos hechos perfectos. Se dejan hacer. Y se dejan hacer con la palabra. Queremos ser hacedores también de tu palabra. Dejarnos formar con tu palabra. Perfectos. Y ser hacedores de tu palabra. Hoy viéndola como una semilla, Dios. Desnuda la semilla, Señor. Que aquello que se nos ha mostrado, que aquello que hemos oído, que aquello que hemos visto, aquello que hemos entendido, que también lo podamos palpar. Como decía el apóstol Juan. No solo lo vimos, no solo lo oímos, hemos palpado. Queremos tocar el verbo, queremos tocar la palabra hecha en nosotros, queremos tocarla en otros, queremos ver la manifestación de lo que tú dijiste que haría. La manifestación, la somatización de la semilla que has sembrado en nuestras vidas. Padre, yo bendigo los oídos que están en este lugar. Bendigo los ojos espirituales, Padre, para que puedan pensar desde otro lugar, para que puedan entender desde otro lugar, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros. Tus principios son más elevados que los nuestros. Y tus promesas son tan fieles y verdaderas que irnos del planeta sin gustarlo sería un error tan grave. Irnos del planeta sin gustar todas tus promesas, todas, las que pertenecen a la vida, las que pertenecen a la piedad y las que pertenecen a la naturaleza divina de vuelta a nuestra vida. Todas las promesas. No queremos engañarnos, mi Dios. Ya no queremos engañarnos ni burlarnos. Todas las cosas tú las haces con tu palabra. Suba a nuestro corazón. Revela nuestro corazón. Se desnude, Señor, todo lo que tú quieres mostrarnos sea desnudo a nuestros ojos para que podamos sembrarnos. En tu poderoso nombre, Señor, ejecuta tu palabra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Padre.